Leímos del versículo 4 en adelante, pero como le decía, mi intención, y hemos llegado al estudio hasta el capítulo 12, al versículo 9, donde vamos a ir leyendo y con el favor de Dios avanzar un poco en este maravilloso capítulo. Fíjese que desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 12, podríamos entender que es la explicación del apóstol Pablo acerca del evangelio de la gracia de Dios, del favor de Dios, de lo elevado del sacrificio de Cristo, de su amor y el plan por el cual ha caído sobre el Señor Jesús el pago de nuestro pecado, y ahora al creer en Jesús nosotros obtenemos la salvación que por medio de la ley jamás se podría obtener. Pablo habla y explica cómo es que el amor de Dios ha sido manifestado a un pueblo que no era pueblo de él, cómo es que ha habido una etapa de gracia y ha venido un endurecimiento parcial, un enceguecimiento parcial de Israel para que los gentiles que somos nosotros pudiéramos entrar al evangelio. Y en base a eso es que comienza el capítulo 12 diciendo: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por todo lo que hemos recibido de Dios, por lo inmerecedores que somos de recibir la gracia de Dios, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, que sea santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Eso es lo que ustedes tienen que saber que tienen que hacer cuando consideran lo que Él ha hecho por ustedes. Y utiliza la palabra sacrificio. Recuerde que el evangelio es una batalla, no, it's not a walk on the park, hermano, no. El evangelio no es un viaje a Hawái o a las Bermudas, hermano. El evangelio es una batalla, así lo pone la palabra de Dios. Pelea la buena batalla de la fe, le dijo Pablo a Timoteo. Tenemos armas y las armas son para una batalla, para una guerra espiritual. De hecho, la palabra aún dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, habla de una lucha espiritual. Por consiguiente, entonces, nosotros estamos hasta cierto punto, hermanos, con el deber, no quisiera usar la palabra obligación, pero el deber de, por la misericordia de Dios, considerar lo que Él ha dado, poder caminar de acuerdo a la vocación por la cual Él nos ha hecho nacer de nuevo. Somos luz, no somos tinieblas. Somos la sal de la tierra, lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que ser una sal que pueda tener sabor. Si no tiene sabor, el Señor lo dejó establecido. De nada sirve, sino para ser hollada por los hombres. Nuestra dignidad, nuestro respeto, nuestro verdadero éxito va a depender en la manera en que nosotros estemos en una vida de obediencia a Dios. Y cuando digo a Dios, estoy hablando a su palabra, es lo más seguro que tenemos. No me voy a cansar de decirlo y de repetírselo. Lo más seguro que tenemos es la palabra de Dios que Él ha preservado para que caminemos de acuerdo a sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos. Entonces, por consiguiente, por esas misericordias, caminen de acuerdo a la vocación. Y dice, Dios ha derramado en su gracia regalos, lo que le llaman dones. Ha dado habilidades para que los usemos, que no nos pase como aquel que le dieron un solo talento, una sola mina y lo escondió. Y él la excusa que puso fue, tuve miedo, pero el Señor le responde, dice, no, ha sido porque, no tanto porque tienes miedo, sino porque eres perezoso, no usaste lo que te di. Tiene que haber una actitud de decir, yo tengo que hacer algo mientras estoy vivo. Tengo que utilizar los talentos que Dios me ha dado. Y claramente dice que como en el cuerpo hay muchos talentos, así cada uno de nosotros tenemos diferente talento. Todos tenemos una labor que hacer por la cual seremos recompensados, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y hemos visto la diferencia que hay. Unos profetizan, otros sirven, otros aún dirigen, dan misericordia. Dice que todo lo hagamos con alegría. Ahora el versículo 9 comienza a dar una lista más específica
sobre actitudes que son 100% prácticas en nuestra vida. Lo que hoy vamos a ver no es una revelación que nos vaya a dejar pensando y digo, eso yo no lo sabía, qué tremendo. Son cosas prácticas que es nuestro deber como iglesia poder manifestarlas. Ahora, mientras hablamos de estas cosas, posiblemente algunos de nosotros, al mencionar algunas de ellas, podamos sentirnos golpeados por la palabra. Quizá la palabra pueda ser redarguidos en el espíritu. Que nos diga, mira, ahí sí estás, pero fatal. Ahí sí te falta muchísimo. Vayan a ver otras en las que usted diga, no sé por qué esta no me golpeó tanto como la otra. Porque quizás usted la tenga desarrollada en un nivel más alto o la esté poniendo en práctica. Pero ya sea que nos golpee, nos redarguya, hermano, eso es, diría yo, normal y gracias a Dios que eso pasa. Hermano, yo leo la palabra del Señor y me golpea, me dice, no estás haciendo lo que tienes que hacer, no estás actuando como tienes que actuar. Y gracias a Dios por eso, hermano, porque es la palabra del Señor la que nos va perfeccionando y nos va santificando a ello. Entonces, hay cosas muy prácticas que no podemos nosotros pasarlas por encima ni darles el nivel de importancia que merecen. Ese es el evangelio, hermanos. Esa es la razón por la cual podemos demostrarle, o el vehículo por el cual podemos demostrarle al mundo nuestra gratitud hacia Dios, en la obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Y dice en el versículo 9, vea esto, dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Fíjese de que el amor es el primero que se relata en la lista de Gálatas capítulo 5, donde habla de los frutos del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, y da toda la lista de los frutos del Espíritu. Pero lo primero que comienza a decir es el amor. El Señor claramente dijo de que el Padre era glorificado si nosotros dábamos mucho fruto y así probáramos que somos sus discípulos. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. No va a ser glorificado el Padre con un canto nuevo de adoración, con una alabanza expresada, hermano, con un drama que... No, mire, el Padre va a ser glorificado con que nuestra vida dé fruto. Que dé fruto del Espíritu Santo. Lo demás es parte de poder glorificar al Señor, pero lo que la palabra de Dios dice como una esencia y un fundamento es que esas acciones son las que van a glorificar al Señor. Acciones que no necesitan mucho glamour, que no van acompañadas de luces, que no van acompañadas de volantes, que no van acompañadas de multitudes o muchedumbre, actitudes que quizás nadie puede ver, pero que Dios sí ve y Dios toma en cuenta. En esto es glorificado mi Padre. En que deis mucho fruto, dice, y que vuestro fruto permanezca. Que no nos cansemos si estamos convencidos. El evangelio no es una emoción. El evangelio es una convicción en lo que la palabra de Dios dice. No es una emoción, las emociones pasan, es como las modas, van, vienen. La convicción que tenemos sobre lo que la palabra de Dios dice y caminamos sobre eso, es totalmente distinto. Pareciera en algún momento cruzarse, pero son cosas totalmente distintas. Y el Padre es glorificado si nosotros damos fruto. La palabra del Señor habla en Efesios 2:10 que han habido obras que el Padre ha predestinado para que nosotros caminemos sobre ellas. Literalmente dice este pasaje, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? ¿Cuántos aceptan la palabra del Señor? Entonces la palabra del Señor dice que hay obras que usted debe de hacer, que yo debo de hacer, por la gracia que he recibido de parte de Dios. Especial, individual, que Dios me ha dado a mí, distinta a la que le ha dado a usted, y la que le ha dado a usted distinta a la que me ha dado a mí y al hermano. Pero dice que los dones que hemos recibido, las gracias que hemos recibido, usémoslos.
Y en eso va a ser glorificado el Padre, que demos fruto. Y que ese fruto permanezca. Que no nos cansemos de lo que estamos convencidos. Versículo 9 habla del amor y dice claramente que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándonos a lo bueno. Solamente sobre este punto podríamos pasar una hora entera hablando del amor. Usted sabe que el pasaje más conocido está en 1 Corintios capítulo 13, no vamos a ir ahí, pero usted va a ver que el amor, hermano, no está hablando de un sentimiento sin acciones, sino que habla de un sentimiento que está actuando todo el tiempo. Todo lo cree, todo lo espera. Hermano, el amor son actitudes que diariamente se van a manifestar. No palabras, son acciones que se están dando a cada momento. En Mateo 22, del capítulo 37, Mateo 22, versículo 37 al 39, cuando un escriba, uno de los antiguos, diríamos, abogados, que era básicamente la función que desarrollaban, o parte de la función que desarrollaban, le pregunta al Señor, el Señor le contesta, le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que no ame a Dios, de hecho la palabra de Dios lo pone, el apóstol hablando dice, el que no ame a Dios sea maldito. Así lo pone. No amar a Dios, hermano, eso es algo ya terrible. El que no ame a Dios, hermano, ya es porque su corazón está totalmente entenebrecido, ha caído en una maldición, hermano, quizá por el endurecimiento del pecado. El problema no es amar a Dios, el problema es amar al prójimo. Porque aunque estamos hechos a la imagen de Dios, por causa del pecado hemos perdido la imagen de Dios. No solamente lo externo, lo interno. Nuestras reacciones, nuestras acciones, nuestras reacciones y nuestras intenciones no se parecen mucho a las intenciones que Dios tiene. ¿Sabe usted que la palabra dice que Dios es justo? Pero en su justicia está lleno de misericordia. Dice que hace que el sol salga sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Gente que blasfema a Dios, gente que en su cara, hermano, le dicen que no existe. Y el Señor en su bondad y su misericordia hace salir el sol sobre buenos y malos. Vea usted de que el problema no es amar a Dios, el problema es aprender y saber amar al prójimo. A aquel que tiene con cada uno de ustedes y cada uno de nosotros acciones que en algún momento decimos es que no merece que yo le ame. Hablando sobre lo real del amor. Decirlo nada más, eso todos cometemos ese error, hermano. Decirlo, si es que hasta con la persona más cercana a uno a veces es fácil decirlo, pero el actuar, y se lo voy a decir por ejemplo en cosas que son a veces muy peculiares, hermano, el dedicar el tiempo, el hacer sentir importante a la persona con su atención, con su tiempo, con su cuidado, con no, voy a decir yo, ver los errores, sino ver las cualidades. Vaya, con no hablar de la persona, pues. Como alguien ponía en una oportunidad, esto me llegó, dice, el problema que hayas hablado de mí no es lo que me causa problema. Lo que me causa problema es lo cómodo que te sentiste hablando de mí. Y a veces, hermano, es el punto, va. Decimos que amamos, pero nuestras acciones son totalmente distintas. Y es la realidad. Y por eso le digo, cuando nos enfrentamos a la palabra como el espejo de la palabra, decimos, uy, eso me está hablando a mí. Sí, si es que para mí lo escribieron. Y para este tiempo lo escribieron. Para recordarme y encauzarme al camino correcto. La palabra va santificándonos, hermano. Y recuerde usted lo que el profeta dice, que acaso no es mi palabra como fuego
o como martillo que quebranta la roca. Y hay aspectos de nuestra conducta y de nuestro corazón que en un momento parecieran roca. Porque la palabra de Dios dice que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es parecido a este, amar al prójimo. Entonces no me queda otra opción más que aprender a amar al prójimo. Y no crea que nacimos amando al prójimo. Vea usted que el germen del pecado, lo que se conoce como el pecado original, está desde la niñez. O le enseñó usted a sus niños, mire, muerda al amiguito, pégale al amiguito. Al contrario, tiene que ir corrigiendo. Eso no se hace en algún momento, regañarlo, corregirlo, ante todo enseñarle. En algún momento hasta nos tuvieron que dar para que dejáramos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ya está eso corrompido en el corazón del ser humano. Y tenemos que ir por medio de la palabra del Señor, la misericordia, el trabajo del Espíritu de Dios nos va enseñando a que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Cuando hay amor, hermano, y hay ese amor, hay que tenerlo con un fervor. De nada serviría tener amor y que no se demuestre, ¿verdad? De nada sirve. A veces los hombres pecamos mucho de este pecado, de esta actitud, que amamos a nuestra esposa o a nuestra familia, pero nunca se lo decimos. Es algo muy repetitivo, hermano, que se da, ¿verdad? Como que creemos que las demostraciones de amor no son necesarias, ¿verdad? Y luego nos quejamos cuando no tienen las atenciones que quizás antes tendrían con nosotros. ¿Por qué has cambiado? Hermano, la naturaleza del amor es para poder demostrarlo. Yo hablaba la otra vez con los hermanos de los discipulados y le digo que en la medida que yo tengo, hermano, en lo que puedo, a lo menos en la gran mayoría de varones, vengo y cuando me saludan trato de darles un abrazo. Y hay quienes se quedan frisados totalmente así, como este de dónde salió, ¿verdad? Que está dando abrazos, a mí nunca me han dado abrazos. Bueno, pues si usted viene a este lugar, a lo menos del pastor, si me da la oportunidad, va a recibir un abrazo, ¿verdad? En ese sentido. Pero, y hay quienes se atreven más, y aún las culturas, usted sabe que aún entre hombres a veces dan besos, ¿verdad? Y hay ciertas culturas que no le dan uno, dos y tres, hermano, ¿verdad? Y a veces nosotros somos muy secos en nuestra demostración. Dice la palabra de Dios, ser fervientes en vuestro amor. Ya le dije, y usted me puede decir, hermano, pero yo soy ferviente al amor a Dios. Yo le digo, es que ese no es el problema. El problema es el fervor al amor a los hermanos. Y no solamente en decirlo, porque podemos demostrar nuestro amor no solamente diciendo, sino dejando de hacer cosas que dañan también al hermano. Es el punto que tenemos que ponernos y saber qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Juan 4:16 dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios, o el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Quizás alguien podrá preguntarse, pastor, ¿y no habrá alguna manera en que eso no sea tan importante? Lo lamento, pero no hay. La Biblia dice que es el primero y más grande mandamiento amar a Dios, y el segundo es semejante a este, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ya si usted no se ama a usted mismo, entonces sí está decían allá en mi pueblo, en la pura calle de la amargura, hermano, ya en ese punto. Pero la gran mayoría, si no todos, la totalidad, nos amamos a nosotros mismos. Y esa es la balanza que el Señor pone, amar al Señor y luego amar al prójimo. Si Dios es amor y Dios está en nosotros, ¿cuántos creemos que Dios es amor? A ver, ese como que no muy convencidos. ¿Cuántos creemos que Dios es amor? ¿Cuántos tienen a Dios en sus corazones? Entonces, si Dios es amor y está en mi corazón, ¿usted no cree que es lógico que tenga que manifestar ese amor? Que tenga que salir ese amor. Quizás es difícil, no quizás, es difícil, pero es necesario y es un deber para la iglesia de Cristo. Versículo 10 habla sobre este aspecto y lo va poniendo en otra
diríamos, etapa. Dice, versículo 10, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Es un amor no basado en la atracción, es un amor no basado en el deseo, no confundamos las cosas. Es un amor respetuoso, es un amor que sabe definir los límites de la decencia, de la moralidad, del respeto mutuo. Pero está hablando de un amor fraternal y dice, sed afectuosos unos con otros. Fíjese, como seres humanos, se siente tan bonito un saludo, se siente tan bonito un elogio. Hay gente que nunca elogia, pero es tan buena para decir las cosas feas, hermano. Nunca le dicen a usted, wow, qué bien se le mira hoy, qué sé yo, la sonrisa o lo que sea. Pero sí notan cuando se le ha quebrado un diente. Y se lo dicen, hermano. Y se lo dicen y dicen, estoy jugando. Pero ya se lo dijo. Recuerda que el día domingo yo le decía en mi larga predicación, que me va a disculpar que me pasé de la raya, pero le decía, hay 3 cosas que no se pueden tomar de vuelta. Y una de ellas es la palabra que sale de la boca. Ya la dijo, ya la dijo. Lo que me resta a mí es pedir disculpas sobre eso. Y tratar de no hacerlo otra vez. Pedir disculpas. No, pastor, a mí, yo con Dios. Es que mire, si usted no avergüenza sus errores, óigame bien esto, si yo no avergüenzo mis errores, los voy a volver a hacer. Yo he conocido gente, hermano, que miente, pero fácil, hermano. Y se cree las propias mentiras. A aquellos que puedan tener esa área, como yo pueda tener otras, les voy a profetizar hoy. Dios los va a avergonzar. No para hacerlo sentir mal y destruirlo, sino para hacerlo sentir mal y que usted sienta que eso no es algo agradable. Y que en medio de esa situación entonces le cueste después mentir con tanta facilidad. Dios así es. De hecho, la palabra del Señor habla en Hebreos y dice que ¿quién es el padre que no disciplina a su hijo? Somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar, hermano. Para que nuestras actitudes puedan ir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el amor fraternal dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Pero no solamente eso, sino que añade, dice, con honra, daos preferencia unos a otros. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 9 al 10, le leo, dice, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en Macedonia, pero os instamos, hermanos, a que abundéis más en ello, más y más. Vea cómo la palabra del Señor marca la importancia de ese amor fraternal. Es algo que identifica a los creyentes. De hecho, el Señor fue claro cuando dijo que esta era la actitud primaria, la actitud por la cual el mundo iba a identificar quiénes eran creyentes y quiénes no eran creyentes. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. No habló de la manera de vestirse, no habló de tener una sticker en el vehículo, no habló de tener una placa colgada en la puerta de la casa, no habló de la joyería que nos ponemos que puede ser con símbolos religiosos. Dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis o que tengáis amor los unos a los otros. Do we have a choice? No tenemos opción.
Es lo que tenemos que hacer. Hermano, pero es que es difícil, es casi imposible. Lo único que le quiero recordar hoy es que Dios lo dijo. Y tenemos y somos parte del cuerpo de Cristo. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Si yo me atrevo a creer la palabra del Señor y pongo esas actitudes, hermano, el resto Dios se encarga. Es algo que yo he entendido, hermano. Yo tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice, el resto Dios se encargará. Y si algo es difícil es tener esas actitudes en este mundo de tanta maldad. Pero el Señor ha dejado en su palabra que así va a ser. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y lo digo con libertad porque aquí todos somos hijos de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Así lo dice. Entonces yo no quiero llevarlo a una falsedad y creer que todos nos amamos con ese fervor y ese amor fraternal. Pero encarémonos a la palabra del Señor, dejemos que nos vaya corrigiendo con ese golpe santo que nos da. Y decirle: Señor, yo necesito realmente ser más expresivo. Yo necesito crecer en ese amor. Yo necesito tener eso, hermano. Y decirle al Señor: Señor, amén, Señor. Difícil, lo veo difícil. Con todos los traumas que han pasado en mi vida, con todas las decepciones, con el maltrato de mi familia, de mis padres, de mis abuelos. A mí nunca me abrazaron, a mí nunca me dieron una palabra de ánimo, a mí. Pero la palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Atrevemos a creernos a Dios. Decimos: Señor, aquí estás. Es trabajar que tienes, Señor, pero aquí estoy. Señor lo puede hacer, hermano. Amor fraternal. Porque se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice que todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. ¿Qué será practicar la justicia? Bueno, pues ser justo, hermano. Ser justo. Lo que es justo, te tiene que hacer. El 17, primera de Juan, capítulo 3, del 17 al 19 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, dice: ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Vea eso. En eso sabremos que somos de la verdad. Está hablando de acciones, de demostraciones de amor. Dice: en eso sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Amados hermanos, lo voy a poner en este aspecto. Lo voy a poner en el aspecto de los deportes. Un deportista, un hombre o una mujer puede venir con todas las características físicas que requiere cierto deporte, sea básquetbol, béisbol, fútbol americano, soccer, lo que sea. Pero si ese o esa persona no se cuida y no se entrena, hermano, eso no le garantiza que va a poder ser exitoso en lo que hace. Cada vez que yo veo lo que la palabra de Dios me pide y yo me esfuerzo, porque lamentablemente, hermanos, a veces por la falta de la instrucción bíblica se habla de un caminar evangélico, de que lo que usted siente en su corazón, lo que usted sienta. Hermano, yo le aseguro que muchos de ustedes no sintieron venir hoy al culto. Yo le aseguro que muchos de ustedes quizás vinieron hasta por pena, hermano. Eso es lo de menos. El punto es que sea como sea, vinieron. Quizás alguien le dijo: ¿y no vas a ir otra vez hoy al culto? Mira, no has ido. ¿Eh? Ya tenés como domingos y que no, anda, hombre. ¿Qué van a decir? Hermano, y entonces hay una reflexión y viene y dice: de veras que
quizás utilizamos frases como tengo que ir. O en algún momento quizás, hermano, el domingo, no hoy, ¿verdad? Pero quizás el domingo, le tocó sentarse con aquel hermano, aquella hermanita que no es de su completo agrado. Y oyó usted que había que tener amor fraternal. Y si el pastor el domingo dice, hermano, dele un abrazo. Hoy sí, dele un abrazo al hermano que está. Usted dice, ay, qué suerte la mía de que hoy cabalmente tengo que sentarme aquí. No me va a decir usted que le nace, es algo que brota. No, hermano, usted va a decir, no, lo tengo que hacer. Lo voy a hacer. Voy a dar el primer paso. Lo voy a hacer. Estamos entrenándonos en la piedad. Vea cómo el apóstol Pablo utiliza cuando Timoteo estaba todo decaído y dijo, no, es más fácil lidiar con pesas que lidiar con personas. Y se fue al gimnasio y le dice, Timoteo, el ejercicio físico para poco aprovecha. Comparó con el ejercicio. Pero la piedad tiene gran recompensa para esta vida y para la vida eterna. Lo comparó con el ejercicio. Y hermanos, es imposible que un atleta en este caso pueda alcanzar esos niveles de éxito, de excelencia, si no entrena. Es lo que sucede muchas veces con las selecciones de ciertos países, no voy a decir el nombre, pero que nunca han ido a un mundial. Dicen esta frase, jugaron como nunca, perdieron como siempre. Porque lamentablemente se les sube a la cabeza. Cuando hacen algún buen partido, entonces dicen, ¡ala, qué partidazo jugamos! Vamos a celebrar y se ponen a beber, trasnochan. Y el siguiente partido hacen el ridículo total. No tienen una disciplina, no tienen un compromiso. No tienen realmente una dedicación que se necesitaría. Hoy la iglesia que va a permanecer en medio de tanto engaño, en medio de tanto emocionalismo, va a ser una iglesia no de emociones, una iglesia de determinaciones. Voy a terminar mi vida a saber la palabra de Dios. Voy a terminar mi vida a poder vivir la palabra de Dios. Y voy a hacer un esfuerzo. Me cuesta, pero en el nombre del Señor lo voy a hacer. Porque cantamos, con mi Dios yo saltaré los muros. Pero no podemos tener esas actitudes cuando la podemos hacer. Por eso dice y nos insta la palabra de Dios a estas actitudes. Y fíjese que no solamente habla en el sentido de que tengamos amor fraternal y seamos afectuosos, sino que dice, dándoos preferencia unos a otros. Le voy a leer algo que creo que en los discipulados ustedes lo han visto sobre esto. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, sobre este aspecto dice, nada hagáis, leo Filipenses 2, 3, 4, dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Va a ser imposible que yo pueda sacrificar mi vida. Voy a hablar, por ejemplo, con el aspecto que Pablo toma en Corintios acerca de que en el Evangelio hay una libertad grande. Y en aquel tiempo habían unos que estaban comiendo carne y otros que decían, están comiendo carne y eso no es algo que sea bueno ni para la salud, va en desacuerdo con la ley. Y entonces los que estaban comiendo carne decían, pues yo qué culpa tengo de que ustedes no tengan el conocimiento de la gracia de Dios y no tengan la libertad que yo tengo para poder comer carne, sino solamente hierbas. Y entonces el apóstol Pablo les escribe y le dice, si el comer carne va a ser de tropiezo para mi hermano, entonces yo no comeré carne. Pero será imposible que yo pueda hacer eso, para ponerlo en un aspecto quizás muy normal de nuestra cultura y de nuestro tiempo. Si ver un partido de fútbol para alguien le es cuestión de tropiezo, porque yo soy pastor. El pastor fue a mi casa, en lugar de ponerse a hablar de la palabra del Señor, dijo, mira, ¿por qué no pones el partido? Y entonces ahí se quedó viendo el partido y entonces le miraba la cara de alegría que tenía, y lo peor es que le va al Barça, dice, ¿verdad? Y entonces es el peor pecado que puede.
Si eso es ocasión de pecar, hacer pecar al hermano, entonces yo tendría que llegar y por el amor que le tengo, pastor, yo sé que a usted le gusta el fútbol. No, hermano, pero ¿sabe qué? Hablemos aquí, cuénteme de usted. Y por dentro yo sacrificándome, ¿cómo irán? ¿Verdad? Ganarán. Pero que no soy a ese punto, hermano. Le soy honesto. No soy a ese punto. ¿Vean? No porque mi carne no lo quiera, sino porque me entreno constantemente. Hay momentos en los que lo puedo hacer y literalmente no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy entrenando, porque mientras más usted le dé a la carne, todo tipo de placer, más le va a pedir y menos resistencia va a tener. Pero ¿cómo voy a poder yo hacer esos sacrificios, hermano, si realmente no es más importante el hermano que yo? Vivimos en una época de mucho egoísmo. Es más, vivimos en una época, creo que la palabra es, o la expresión, ustedes la han visto también en los discipulados, de mucho narcisismo. Aquí me faltaron. Déjeme borrar porque hice un mes aquí yo. De mucho narcisismo. ¿Qué es un narcisismo? Bueno, viene de una historia griega, de la mitología griega, de un tal Narciso que andaba siempre con un espejo viendo su propio rostro, ¿verdad? Y adulándose a él mismo. Hoy con eso de las redes sociales, tenga cuidado y no se vaya a convertir usted en una narcisista o un narcisista. Que esté adulándose a cada momento, ¿verdad? Postea algo, hermano, y acá, uy, ya lo vieron 15, uy, 35. Y hermano, y me falta abrir una de Instagram, me falta abrir una de Twitter, y me falta. Tenga cuidado, no se vaya a volver narcisista en medio de todo esto. Usemos lo que tengamos que usarlo, pero usted eche su pan sobre las aguas ahí y no deje que eso lo domine y que esté buscando ese tipo de alimento, retroalimentando nuestro egoísmo, retroalimentando nuestra propia vanidad. Hermano, tengamos muchísimo cuidado sobre eso. Usted no es el mejor. Yo no soy el mejor. Eso no garantiza o no previene de que Dios no lo pueda usar grandemente. Es más, mientras más chuecos podamos sentirnos, más gloria para Dios. Mientras más vasos rajados podamos sentirnos, más gloria para Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Hay que prepararse? Seguro que sí. ¿Hay que hacer que nuestros talentos puedan ser excelentes para Dios? Seguro que sí. Hay que hacer lo que esté en nuestras posibilidades. Pero cuidado con alimentar esa vanidad, sino que tengamos siempre, no, la gente, los otros son más importantes que yo. Cuando el apóstol Pablo escribió y dijo, yo soy el más pequeño de todos los santos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, estaba diciendo una verdad que estoy seguro que la sentía. Y escribe 14 de las 27 epístolas del Nuevo Testamento. Dijo expresiones como, por ejemplo, aquellos que tenían una alta reputación, a mí no me enseñaron nada. Dijo, yo he predicado el evangelio en todo lugar, ya no tengo más dónde predicar el evangelio. Escribe, he terminado mi carrera. Pero tenía la seguridad, hermano, de lo que era. Y hermano, si algo tenemos que estar convencidos es que es por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso dice, por consiguiente, hermanos, por la misericordia de Dios. No por lo bueno que tengamos, por la misericordia de Dios. Entonces, dándonos preferencia los unos a los otros. A ver, déjeme darle el último punto. Versículo 11, 12-11. Dice, en el servicio al Señor, sin pereza, diligentes y fervientes en espíritu. Dice, no seáis perezosos,
Ese es el servicio del Señor sin pereza, fue lo que yo le dije, ¿verdad? La palabra dice, diligentes y fervientes en espíritu, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amados hermanos, ¿cómo debe ser nuestro servicio al Señor? Independientemente de cómo nos sintamos, demos lo mejor a nuestro servicio al Señor. Cuando más débil usted se sienta, déle al menos una ofrenda que le enseñe al Señor que Él es importante para Él. Y cuando hablo de ofrenda, estoy hablando de nuestra ofrenda de alabanza, de oración, de servicio. Eclesiastés 9:10 dice, para que vea usted la importancia del tiempo y de aprovechar el tiempo, hermanos amados. Les recuerdo, el tiempo pasa, cada hora es importante, ya no digamos cada día, ya no digamos cada semana, no digamos cada mes, es importante. Y hay cosas que tenemos que hacer y otras que tenemos que dejarlas a un lado. Dice Filipenses 9:10, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Cuando ya se nos haya acabado el aire para respirar, porque nos morimos. Too late. Ya lo que se hizo, ya no se puede hacer nada más. Por eso mientras tengamos vida, hagamos algo por el Señor. Y ahí se pasó el tiempo, se pasó el tiempo. Mientras tengamos fuerza, hagamos algo por el Señor. Juan 9:4 dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Mire, mientras es de día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aquí el Señor estaba hablando no solamente en un aspecto literal, sino también en un aspecto espiritual, hermanos. Todavía hay tiempo para hacer algo en la obra de Dios. Usted tiene talentos. Yo no venga a mí a decirme, pastor, ¿y cuál tengo yo? Descúbralo usted. Vea dónde está su inclinación, qué es lo que le apasiona, qué es lo que quiere hacer. Hágalo. Hágalo. Juan 9:4 dice que debemos hacer las obras de Dios mientras es de día. Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Mientras tengamos oportunidad de hacer bien, hagámoslo. Ya le conté yo aquella historia que le pasó a mi esposa cuando estaba teniendo esa conversación que todos en algún momento hemos tenido, ¿verdad? Que hablando con una persona le dijo, ¿qué haría usted si se saca la lotería? Y mi esposa le dijo, mire, yo iría por todo el mundo, y le comenzó a decir todas las cosas, ¿verdad? Y cuando le pregunta a mi esposa, ¿y usted? Esta persona le dice, yo ayudaría a todos los niños pobres del mundo. Y mi esposa me dice, fíjate que me sentí tan mal. Digo, pues no te sientas mal. Si lo quisiera hacer, ya lo estuviera haciendo. Es que no necesitamos mucho para hacer el bien. A veces estamos esperando, no, yo voy a hacer lo que tengo que hacer cuando tenga más tiempo, cuando tenga más recursos, cuando tenga más educación, cuando tenga más... Nunca lo va a hacer. Si no lo hace ahora, nunca lo va a hacer. Por eso es hoy que tenemos que despertarnos. ¿Qué hago? 10, 15, 20 minutos, voy a hacer algo. 1 hora, voy a hacer algo. Quizás ni siquiera al día, quizás a la semana, pero voy a hacer algo. Hebreos 6, 10, 11 dice, porque Dios no es injusto. Último versículo que le leo. Continuamos el otro viernes si Dios nos da la vida. Hebreos 6, 10, 11 dice, porque Dios no es injusto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, vea esto, hasta el fin, para alcanzar plena seguridad de la esperanza. Muy importante por lo que más adelante vamos a ver. Hermanos, todo lo que hacemos para Dios, para su obra, para su reino, va a ser recompensado. Por eso no nos cansemos. Dios no es injusto para olvidarse de lo que hemos hecho. Y mientras tengamos la oportunidad de hacer algo con el talento que Dios nos ha dado, por la misericordia de Dios, presentemos no nuestras palabras, nuestros miembros,
manos, pies, boca, inteligencia, habilidades, lo que sea, como un sacrificio a Dios. Padre, te doy gracias esta noche, Señor, por tu pueblo aquí reunido.